Cuando iniciamos el año, compartimos los hechos y enseñanzas de Jesús, tú recordarás. Y el pasaje texto que tuvimos como base para ello fue el que está en Hechos de los Apóstoles. Abre tu Biblia, quiero que lo leamos juntos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 1 al 3. Dice allí la palabra: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca ¿de qué? Del reino de Dios. Es interesante que aquí, en este libro, que diríamos de manera narrativa, está escribiendo Lucas a Teófilo y le está diciendo cómo fue el ministerio que desarrolló Jesús mientras estuvo entre nosotros los hombres, cuáles fueron sus hechos y cuáles fueron sus enseñanzas. Es interesante que Lucas le va a decir, en el periodo final, post-resurrección, había un mensaje en particular que Jesús daba a sus discípulos. ¿De qué hablaba Jesús a sus discípulos allí? Acerca del reino de Dios. Es interesante que uno, cuando sabe que ya no va a estar entre los suyos, generalmente va a decir lo que es más importante, lo más relevante para él. Y por eso cuando nosotros nos despedimos allí en nuestro lecho de muerte con la familia, siempre el que está próximo a la muerte va a dar unas palabras que sienten justamente aquello que está en su corazón y que para él es lo más importante porque sabe que es lo último. Jesús, sabiendo que ya no iba a estar corporalmente entre nosotros, sino que iba a ascender con el Padre, estaba dándole un mensaje a los discípulos que estaban con él y les hablaba acerca del reino de Dios. Es interesante que cuando abrimos las Escrituras y vemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos a los profetas. ¿Quién fue el último de los profetas? ¿Te acuerdas? ¿Quién fue? Juan el Bautista, efectivamente. Juan el Bautista. Y es interesante que Juan el Bautista tuvo una prédica, un mensaje. Allí en el Evangelio de Mateo tú vas a encontrar lo siguiente. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, ¿verdad? Y diciendo, arrepentíos. Ese era el mensaje que inicialmente daba Juan el Bautista. Arrepiéntete tú que me escuchas. Es decir, está llamando a los hombres y mujeres que están escuchándole a que haya un reconocimiento en primer lugar de la condición presente que tiene cada uno delante de Dios y delante de los hombres, y que evidentemente denota algo que está mal, y por eso Juan le dice, arrepiéntete de esa condición, pero da una causal, porque hay algo trascendente que está llegando, porque el reino de los cielos se ha acercado, Dios se ha acercado al hombre. Es interesante que este mensaje, esta prédica de Juan el Bautista haya sintonía con el mensaje de Jesús de Nazaret. Jesús, iniciando su ministerio terrenal, va a decir lo siguiente también, y lo encuentras también en el mismo Evangelio. Dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Es interesante que es el mismo mensaje. Juan el Bautista y Jesús hablando del reino de Dios. Y cuando Jesús está hablando del reino, fíjate la pregunta que le hacen aquellos discípulos a Jesús. Y lo cita allí Lucas, Hechos 1, versos 6 en adelante. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿De qué reino hablaba Juan? ¿De qué reino hablaba Jesús? Del reino de Dios, el reino de los cielos. ¿De qué reino están hablando estos discípulos de Jesús? Del reino de la tierra. Dos reinos distintos. Y uno podría decir, si fuera Jesús, perdí mi tiempo, 3 años con estos hombres.
No entendieron el mensaje, no entendieron el propósito, no se dan cuenta que hablamos de cosas distintas. Yo hablando del reino de Dios y ellos hablando de un reino terrenal. Uno tal vez se sentiría desconsolado con esto, ¿verdad? No entendieron. ¿En qué estaban? ¿Qué perspectiva puedo tener siendo Jesús hacia adelante? Pero es interesante la respuesta de Jesús a la pregunta. Y Jesús les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ante una pregunta así, ¿qué les dice Jesús? Saben, hay cosas que a ustedes no le competen. Pueden tener 1000 preguntas, 1000 interrogantes, pero no tendrán la respuesta porque no tiene que ver con ustedes. No es para ustedes esa respuesta. Pero Jesús continuó. Y Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué le está diciendo Jesús? Hay cosas que ustedes no tienen nada que ver, pero hay otras que sí. Hay otras para las cuales yo tengo propósitos para sus vidas. Hay asuntos en los cuales ustedes como mis discípulos tienen que embarcarse y de aquí en adelante. Ustedes pueden tener intereses, pero yo tengo otros. Alineémonos y yo quiero que ustedes se fijen bien en qué es lo que quiero yo para ustedes, mis discípulos. Y es así. Es aquí que tenemos que entender realmente qué es lo que quiere el Señor. Hace muchos años los navegantes utilizaban un instrumento que era el astrolabio. El astrolabio era un instrumento para el cual ubicarse de noche viendo las estrellas, y entonces les permitía saber dónde estaban ubicados ellos exactamente, el navegante. Y entonces, considerando su destino, poder trazar una ruta para llegar a él. Para eso se usaba el astrolabio. Saber dónde está uno y sabiendo hacia dónde quiere ir, enrumbar hacia allá. Tú y yo como discípulos de Jesús, tú y yo como cristianos, no necesitamos un astrolabio para saber cómo estamos hoy. Y sabiendo hacia dónde queremos ir, qué decisiones tomar. Hoy tú y yo tenemos, ¿qué cosa? La misma palabra de Dios. Y allí encontramos las respuestas y la guía de Dios para nuestras vidas y para las decisiones diarias que tenemos que tomar. Las trascendentes y las sencillas. Y tú recordarás, amado hermano, que hemos estado en un tiempo de transición pastoral, ¿verdad? Un pastor que ha estado 30 años aquí en el Ministerio de Miraflores. Tenemos un cambio pastoral y bueno, es un nuevo tiempo. Una de las preguntas que nos hicimos como pastores, como cuerpo pastoral, y una pregunta que me hice yo directamente y se la planteé al Señor en este tiempo de cambios, fue: Señor, ¿qué quieres para Miraflores? ¿Qué quieres para Miraflores de este tiempo hacia adelante? Porque decisiones podemos tomar muchas, pero no es lo trascendente la decisión que tome el hombre, sino la decisión que Dios quiera para su iglesia. Nosotros tenemos tal convicción de que Dios nos habla, que hay un sinnúmero de pasajes que nos dicen lo mismo. Quiero mostrarte solamente uno que siempre nos ha ministrado y que está allí en los Salmos. Dice la palabra: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Qué dice el Señor? Él que le enseñará el camino que ha de escoger. Y yo creo eso. Y estoy seguro que muchos aquí también. Que Dios nos permite tomar decisiones
sabiendo realmente lo que el Señor quiere para nuestras vidas cuando se lo consultamos. Y es por eso que tú hoy puedes encontrar a través de la red, ¿verdad?, un sinfín de iglesias y saber qué es lo que hacen, qué es lo que resulta, qué es lo que no resulta, qué estudios tienen. Puedes bajarlo, puedes copiarlos y pegarlos y aplicarlos a la iglesia, pero nosotros no quisimos hacer eso. Porque gracias a Dios que resulten cosas en otras iglesias, gracias a Dios por ello. Nosotros tuvimos una convicción: Señor, guíanos a tomar la decisión que tú quieres para Miraflores. Así que comenzamos a estudiar la palabra, buscando esto, una respuesta de Dios. Y claro, en la Biblia ya está todo revelado, o sea, no hay nada nuevo, ¿verdad? Pero el Señor nos llevó a un pasaje que también es harto conocido, lo leyó el pastor, que dice, Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Este pasaje nos dio el pie para tomar una decisión sobre la visión, porque tiene que ver justamente con este mandato de la gran comisión, ¿te acuerdas tú? Ir y haced, ¿qué? Discípulos. Y por eso tuvimos que poner una frase que sintonizara, digamos, la visión. Y por eso dijimos, la visión va a ser esta: somos discípulos llamados a ser discípulos. Una sola línea. Una línea que nos resulte fácilmente memorizable. Una línea que realmente yo pueda responder. ¿Y hacia dónde va Miraflores? Hacia esto. Esa es la visión de Miraflores. Somos discípulos llamados a ser discípulos. Porque a veces hay visiones que son de 3 líneas, ¿verdad? Y cuando se te pregunta cuál es la visión de la iglesia, no la sé. Y hay visión y misión de 4 líneas. ¿Y cuál es la misión? Ni idea. ¿De qué nos sirve tener visiones y misiones, muchas líneas, tanta cosa, si realmente no la interiorizamos después? Una sola frase, una sola línea, que tú siempre puedas recordar. ¿Cuál es la visión de tu iglesia de Miraflores? ¿Cuál es? Somos discípulos llamados a ser discípulos. Punto. Somos discípulos llamados a ser discípulos. Y en esta mañana yo quiero explicarte el porqué de esta visión. En primer lugar, quiero decirte que tenemos la convicción de que esto debe ser una visión de largo aliento y que, si se nos permite, nos va a llevar buen tiempo. En el transcurso de las semanas, meses, años, tú vas a ver allí este número, ACM 2034. ACM es un resumen de lo que es ACM Miraflores, es decir, está hablando de Miraflores. ¿Y 2034 qué significa? Es el año 2034. Estamos hablando de aquí a 15 años. Eso es la proyección de esta visión. O sea, no es una visión que vamos a ir cambiando en el camino. Tenemos la convicción que es una visión que debe ser de larga data, a 15 años, ACM 2034. Te va a recordar que estamos yendo en esa visión. Porque lo que podrá cambiar son los programas, podrán cambiar las actividades, podrán cambiar las metas, pero no la visión. Y es una visión de iglesia. Y entonces todos nos vamos a imbuir en esta visión, que somos discípulos llamados a ser discípulos, y todo lo que hagamos va a apuntar a esta visión. Un ejemplo, matrimonios. Y todos estamos tratando con los matrimonios y un tema matrimonial, pero no debemos quedarnos solo como matrimonios pensando allí, sino que debo pensar que ese matrimonio, yo siendo discípulo, es una pareja matrimonial a la cual yo debo, ¿qué? Discipular. Cuando hagamos el arte del matrimonio, hagamos encuentro matrimonial, no es una actividad más, sino que tiene que tener como marco principal, y por eso lo hago, que ese arte del matrimonio, ese encuentro matrimonial debe apuntar ¿a qué? A que debe tener como fin a ser discípulos, a los que van allí. Si no, no lo hago. Entonces todas las actividades, programas, todo debe reorganizarse para apuntar a esta visión. Hay cosas que han sido muy buenas antes y tendrán que ser de lado si es que no apuntan a esta misión. O habrá que reenrumbarlas para apuntar a esta visión. Y entonces, independientemente del grupo humano, ministerio que tengas, todos vamos a apuntar a esta visión. Somos discípulos llamados
a hacer discípulos. Estaba en clase en el seminario y yo recuerdo la frase de un pastor en una de las cátedras y me gustó mucho y la apunté, quiero compartirla contigo. Allí el profesor decía: ayer Dios habló a Israel, sacándolos de Egipto y dándoles una tarea, una misión a todas las gentes. Hoy Dios habla a la iglesia, dándoles la misma tarea, misión a todas las sangres. Llámalo a todas las etnias, llámalo a todas las naciones, llámalo a todo hombre y mujer. La tarea dada a la iglesia es la misma que ayer le dio Israel. Israel debía ser de bendición a todas las naciones. Hoy la iglesia debe llevar el evangelio de bendición, de salvación, de transformación. ¿A qué? ¿A quién? A toda criatura, hasta lo último de la tierra. Es interesante que por eso, cuando nosotros estamos hablando de la visión y misión, de la visión de la iglesia, tenemos que considerar algo: que Dios no nos llama a ser meros espectadores de lo que hace mi iglesia o de la visión, sino que yo mismo, cada uno de los que formamos parte de la iglesia de Miraflores, debemos ser esos agentes de cambio que llevemos justamente a otros a ser ellos también, ¿qué? Discípulos de Cristo. Porque hay que alcanzar a todos, a todo ser humano. Todo hombre es pasible de poder escuchar un día ese mensaje de redención. Ellos decidirán si lo aceptan o no. Pero somos nosotros, la iglesia. Eres tú y yo. Pero tú también. Aquel que debe ser, que lleve ese mensaje de amor. Pero recuerda, el evangelio es el punto de inicio, es la partida, no es el final. Y yo quiero que a eso vayamos. Por eso, cuando hablamos de la visión, que somos discípulos, llamados a ser discípulos, quiero que consideres que tiene dos partes. Hablamos en un primer lugar de que somos discípulos, que es el ser, pero también hablamos de hacer discípulos, es decir, hablamos de un hacer. Esta visión considera dos aspectos: somos discípulos, ser, llamados ¿qué? A hacer discípulos. Entonces, cuando recordemos esta visión, estamos considerando dos aspectos: el ser discípulos y el hacer discípulos. Y estos dos encuadres tenemos que tenerlos siempre presentes cuando recordemos nuestra visión. Por ello quiero hablarte en primer lugar de este primer punto: el ser discípulos. Porque cuando decimos somos discípulos, entonces tengo que ver qué es ser un discípulo. ¿Qué es ser un discípulo? Hace algunos días estuve conversando con un médico. Y el médico, entre otras preguntas, me decía: Juan, ¿tú fumas? Y yo le dije, no. Y las preguntas iban y venían. Y decían, ¿y por qué no fumas? Bueno, porque, entre otras cosas, es dañino para la salud. Ah, perfecto. Y seguían las preguntas, iban y venían y decían, pero hay gente que fuma, ¿verdad? Claro, hay gente que fuma. Y me decía, ¿y tú crees que esa gente que fuma no sabe que es dañino para la salud? ¿Tú crees que sabe que es dañino para la salud esa gente que fuma? Claro, esa gente que fuma sabe que es dañino para la salud. Y entonces, ¿y por qué fuma? Yo le decía, bueno, es una decisión, ¿no? Y me decía, sí, es una decisión, pero algo más. Fuma porque le gusta. Fuma a sabiendas que le hace mal, pero fuma. Y me llamó la atención esto que me comentaba el doctor mientras estaba allí en la consulta. Porque hoy muchas veces creemos que abocarnos a un montón de estudio bíblico y me lleno de conocimiento bíblico, teológico, es suficiente para vivir una vida de fe. Y puedo estudiar 50 cursos y tener en mi curso de ET 20, digo, qué brillante cristiano, y nada que ver. Porque déjame decirle, quiero decirlo con cuidado, no es suficiente para una vida de fe conocer mucho de Dios. La vida de fe realmente es una vida
práctica. Una vida que lo que yo sé lo aterrizo a mi día a día, a la vida práctica. Por eso la palabra dice, por sus frutos los, no por cuánto sabes. Porque puede ser un nuevo creyente que sabe muy poco o un viejo creyente que sabe mucho, pero no te va a conocer la gente y la sociedad por cuánto sabes, sino cuánto vives de eso que sabes. Entonces, cuando hablamos del ser discípulos, yo quiero que entiendas esto. No tiene que ver solamente cuánto sabes, sino cuánto vives. Ser. El ser discípulo nos lleva a no solo interiorizar la verdad bíblica, sino a ponerla en práctica. Práctica. Y a eso quiero que tú te orientes realmente cuando hablamos de ser discípulos. Somos discípulos, tú y yo. No hay ninguna diferencia entre tú y yo. Todos aquí estamos llamados a ser discípulos y entonces tenemos que tener un ser discípulo acorde a la verdad bíblica puesta en práctica. Somos llamados por eso a una vida de fe en acción. Aprender a pensar bíblicamente, ¿verdad? ¿Para qué? Para vivir de manera práctica, vivir prácticamente. A eso apunta el ser realmente un discípulo. ¿Cuál es la tragedia, hermanos, de muchos creyentes? Que dices, ya un día tomé mi decisión por el Señor, ya soy salvo, ya soy redimido por Cristo, etc. Me sé la teología básica, tengo un nuevo corazón, pero me quedé solo con un nuevo corazón, pero mi mente no fue transformada por la palabra. Y esa es una tragedia. Yo una vez escuché una frase, vive como cristiano o muere como pagano. Tremenda frase, ¿verdad? Porque muchas veces decimos que soy creyente, pero vivo un testimonio horrendo. Y el Señor dice, sí, puedes saber poco, puedes saber mucho, pero no es importante cuánto sepas, sino que lo que sepas lo vivas. Esa es una vida de fe real. Una vida de fe práctica. Sí, hay que saber, hay que conocer, es importante, pero también es importante y no puede ser dejado de lado el vivir ese conocimiento de Dios, esa fe práctica. Y por eso quiero aterrizarlo con un ejemplo. Tú encuentras en la Escritura este pasaje, ¿no? Primera de Pedro. Sino, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en vuestra manera de vivir. ¿Está clarísimo, verdad? ¿No? Dios es santo y como Él es santo, Él te llamó a que también tú vivas en santidad, ¿verdad? Es más, tal vez tú te lo puedes aprender de memoria más rápido que yo, pero el concepto está claro, ¿sí? Él es santo y nos llama a vivir en santidad. Ok. Traslademos a la práctica, porque si yo me quedo con eso, me quedo solamente con el conocimiento. Pero una vida de fe debe ser práctica. Vayamos a un hecho concreto. Tú recordarás este caso que se dio en Génesis. Está José, antes de ser patriarca, ¿te acuerdas? Que está asediado por la mujer del amo de la casa, ¿no? Y que le dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, ¿qué le dijo? Duerme conmigo, duerme conmigo. ¿Y cuál fue la respuesta de José, te acuerdas? ¿Cuál fue la respuesta de José, te acuerdas? No quiso y salió corriendo. Y después, claro, ella alegó, lo difamó, más bien él quiso abusar de ella y lo metieron a la cárcel al pobre José. Ahora, esa foto, ese guapetón soy yo por si acaso, ¿eh? Claro, no ahora, ¿no? Yo allí ya había terminado, ya me había graduado, ya era titulado, estaba comenzando a trabajar, había tenido práctica, comenzado a trabajar en entidades privadas y públicas. Y a esa edad, así como estaba, compartía oficinas y me tocó trabajar con una mujer, por ponerlo así. Y conocíamos, porque siempre uno se conoce en el ambiente de trabajo. Y un día ella me hace esta misma propuesta. Juan, duerme conmigo. Duerme conmigo. Yo era soltero.
sin compromiso. Venía a la iglesia. ¿Quién se iba a enterar de la iglesia? Sí, nadie sabía. Y aquí nadie sabía. ¿Sabes qué me dijo ella? Casada. Juan, no te voy a pedir nada, no te preocupes, no hay ningún compromiso. Además no habrá consecuencias. Me he amarrado las trompas. Juan, yo pago el hotel. A esa edad. ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Todos los hombres que están aquí, ¿pueden levantar la mano? Ok. Gracias, bajen la mano. Quiero preguntarte a ti, hombre, ¿qué es más fácil ante una pregunta así? ¿Decirle sí o decirle no? ¿Qué es más fácil? Ante una mujer que hoy, vamos a decirlo así, se regala. Tú no tienes ningún compromiso. Soltero. ¿Qué nos dice el Señor? Sed santos como aquel que llamó es santo. ¿Te acuerdas? Llevémoslo a la práctica. Pues. Ahí está el caso. Esa es la vida práctica, la vida real, la vida que enfrentamos. Donde lo que sabes, tienes que ponerlo en práctica. Allí se ve. No solo en el aula aquí en tercer piso. Allí, en la práctica, en la vida del día a día. ¿Sabes qué fue lo primero que pensé? Dios. Y lo segundo que pensé es que me sentí como José. Y tuve que dar una respuesta, ¿verdad? Hay una pregunta, hay un planteamiento, tienes que dar una respuesta. Y yo tuve que decirle, ¿sabes qué? Soy cristiano. Lo dejamos aquí. Y me fui. Y cambié de trabajo. Quiero decirte algo, hermano. La vida de fe se lleva a la realidad, a nuestro diario andar. Quiero decirte algo más. Las victorias de ayer no significan victorias hoy, porque hoy podemos caer. Pero las derrotas de ayer no significan que también sigamos cayendo hoy, porque recuerda, Dios perdona todos pecados, Dios restaura vidas, Dios cambia corazones, Dios renueva a la gente, Dios hace a un hombre y una mujer nueva criatura. ¿Lo crees tú? Claro que sí, ¿verdad? Y a eso vamos. A eso vamos. Dios quiere trabajar primero en nuestro ser. Es importante. No dejamos de lado el conocimiento y el aprender de Dios y los estudios. Pero tan importante como conocer es ¿qué cosa? Vivirlo. Vivirlo en el día a día. A eso yo llamo el ser. Ser discípulo. A eso creo que nos llama el Señor. A vivir tal cual Él quiere que vivamos. Esos principios de Dios aplicados a la vida real. Pero vimos con la visión dos aspectos. Que estamos llamados, somos discípulos, ¿qué más? Llamados a ser discípulos. Uno primero el ser y otro el hacer. Muy bien, el hacer. Es interesante que cuando hablamos de el hacer, tenemos que considerar algo. Que al pensar en hacer discípulos, ahí entonces nos damos cuenta de algo que nos compete también a todos. No solamente ya a algo que me compete a mí. Yo tengo que decir, Señor, trabaja en mi ser. Este ser que es perverso porque tiende al pecado. Entonces ayúdame a mantenerme en santidad. Esa es mi responsabilidad como discípulo. Yo debo ser siempre. Pero hay algo que nos compete a todos también. ¿Qué cosa es?
hacer discípulos. Entonces yo diría, bueno, hay que hacer discípulos y le dejo la tarea. Pero al estar en comunidad, como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que recordar algo. Y por eso tenemos que ir a un pasaje que también es básico, no es nuevo, pero que es importante recordar en este marco de la visión. Efesios. Abre tu Biblia en Efesios, por favor, capítulo 4, versos 11 en adelante. Efesios 4, versos 11 en adelante. Dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Algo que debemos considerar también en este marco que formamos todos, una iglesia, somos parte de ella. Debemos recordar que cada uno que recibió el Espíritu Santo, cada creyente, cada discípulo de Jesús, dice la palabra que también nos da dones espirituales, ¿no? Que Él reparte a cada uno como Él quiere. Entonces cada uno tiene diferentes dones espirituales, cada uno también tiene talentos naturales. Y el Señor dice que nos coloca en el cuerpo de Cristo donde Él quiere. Pero singularmente, todos vamos armonizando y todos nos vamos ayudando unos a otros. ¿Para qué? Para ser todos edificados juntos. Para todos crecer juntos. Para todos llegar a ese conocimiento de perfección y ser como nuestro Señor. En esa armonía que se da entre todos, porque es un trabajo conjunto, donde todos nos ayudamos mutuamente. Aquí entra justamente nuestra tarea pastoral. Ahora, cuando hablamos de discipulado, yo estaba revisando mi biblioteca y encontré este libro, porque nos habla de ese corazón que es imprescindible para hacer discípulos. Pastor Tripp tiene este libro que se titula Instrumentos en las manos del Redentor, ¿no? Instrumentos en las manos del Redentor. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? No el título del libro, sino lo que está encima. Porque nos habla gráficamente de una condición de creyente, que dice, personas necesitadas de cambio. Tú y yo. ¿Hay alguien aquí que ya llegó a la perfección? ¿Pueden levantar la mano? ¿Hay alguien aquí que ya no peca? ¿Pueden levantar la mano? Sino que todos seguimos anhelando ser cada día más como el Señor. Señor, trabaja en mí esto que te necesito. Me doy cuenta que en esto te fallo, ayúdame. ¿Es así o no es así? Todos somos personas necesitadas de un cambio. Que Dios siga trabajando. Yo estoy trabajando hoy en mi ser y tú también tienes que trabajar en tu ser. Pero porque necesito ese cambio, necesito que Dios siga obrando en mi vida ese proceso de santificación. Pero no puedo creerme el sol y que todo gira alrededor de mí y ya, que Dios siga obrando en mí, maravilloso, Dios te bendiga, amén. No, sino que dice, mira, soy un hombre, soy una persona necesitada de cambio, pero ayudando a otros a hacer, ayudando a otros que también tienen ¿qué? Necesidad de cambio. Sí, yo tengo que trabajar en mi ser, primera parte de la visión, somos discípulos, pero también tengo que ver a otros que también tienen necesidad de cambio como yo. Y hacia ellos me aboco. Entonces, allí aplica lo de hacer discípulos. Yo trabajo en mí. Digo, Señor, obra en mi vida, necesito tus cambios.
que trabajes en mí, pero necesito yo también abocarme a ver a otros, para yo ser discipulador de ellos también. La gente que es nueva creyente o la gente que no conoce al Señor, y empezamos compartiendo el Evangelio. La siguiente, por favor. El proceso de discipular empieza entonces por dentro. Empieza conmigo, en mi ser. Yo como discípulo debo ver mi ser, pero debo también considerar a quién, a otros. ¿Para qué? Para hacer de ellos, ¿qué? Discípulos como yo. Discípulos como yo. Por eso el discipulado empieza conmigo, pero ¿qué más? Me lleva luego a discipular a otros. Somos discípulos llamados a ser discípulos. Encontré otra foto ahí en el baúl de los recuerdos. Ya, gracias. Bueno, ahí uno soy yo y el otro no soy yo, ¿verdad? La foto antiquísima. Ya, el chinito se llama Miguel Chan Im. Él fue mi primer discipulador. Mi primer discipulador. No fue mi primer maestro, no fue que primero me dio un curso bíblico, no. Pero él fue quien estuvo a mi lado todo el primer año de creyente. Él era mi amigo de años atrás. Y después tuvimos otras amistades, otras actividades, otros fines. Nos alejamos. Y cuando conocí al Señor me di cuenta que él también estaba en el mismo grupo. Y entonces nos juntamos, nos reenganchamos. Y éramos vecinos porque vivíamos a 2 cuadras. Y entonces él oraba. Y yo aprendí a escuchar las oraciones de él. Porque uno, ¿no?, está acostumbrado a los rezos, ¿no? Ta, igualito. No. O sea, ¿y qué está orando? Qué diferente, qué raro. Y uno veía cómo expresaba de eso que está en su alma, en su corazón. Decía, yo quiero orar como él. Y escuchándolo aprendí a orar. Él era del grupo juvenil donde estábamos. Era encargado de hacer todos los sketches cada fin de semana. Entonces él me invitó. Me dijo, Juan, ven, quiero que me apoyes, me ayudes, participes. Y entonces yo, sin querer, me hice actor ahí con él y participaba toda la semana, ensayábamos y los sábados hacíamos los sketches del grupo juvenil. No sé si bien o mal, pero lo hacíamos. ¿Sabes qué me enseñó? Lo veo ahora, no en ese momento, porque nunca me lo dijo, sino sencillamente lo hizo. ¿Qué me enseñó? A servir. Él me enseñó a servir. Nunca me lo dijo así. Ven, Juan, ayúdame, vamos a hacer esto, punto. Y yo lo hice. Él comenzó a darme ya así después los estudios bíblicos constantes. Finalmente, cuando yo tenía alguna pregunta, empezaba a ver la Biblia o un pasaje, un manual que me han dado, siempre preguntas que emergen, ¿no? Como no creyente, o hay palabras raras. Oye, Miki, ¿qué significa concupiscencia? ¿Qué palabra más rara? ¿No? Y él tenía las respuestas. Él respondía a mis preguntas. Miki Chan. Hoy congregué en otra iglesia, es un hermano fiel. Pero nunca me voy a olvidar de mi primer discipulador. Es alguien que estuvo conmigo. Me acuerdo que al primer año, ese primer año, no sé cómo ella sacó la fecha, me había preguntado, ni me acordaba, me hizo un lonche. Invitó a unas hermanas ahí de grupo y él me dejó una torta y me regaló una Biblia. Bien bonita, grande, ya no la tengo. Excelente. Nunca me voy a olvidar de él. Y yo agradezco a Dios por él. Él fue mi primer discipulador sin yo saberlo. Él no venía con su cartelito, Juan, yo voy a ser tu discipulador. Sino sencillamente estaba conmigo. Somos discípulos trabajando en nuestro ser, pero no debemos olvidar de hacer de otros discípulos. No solo quedar mirándonos a nosotros, sino también viendo a otros, para que ellos también sean
edificados y lleguen también a ser discípulos como nosotros, para que ellos también, ¿qué cosa hagan otros? Discípulos. Ellos también hagan otros discípulos. Cuando vemos por eso nuestra visión, somos discípulos llamados a ser discípulos. Entonces vemos estas dos aristas, ¿verdad? Estamos trabajando en el ser y trabajando en él. ¿En él? Trabajamos en dos variables, una en él y otra en él, porque somos discípulos llamados a ser discípulos. Ok, conscientes de que no basta que digan los pastores, bueno, ahora ya saben que tienen que ser y hacer, hagan, ¿no es cierto? Eso es lo más fácil. Pero, y tú dirás, bueno, ¿y cómo lo hago, no? Aquí entra esta tarea de los pastores. Es por eso que hemos considerado 3 ejes de acción, ¿no? Al ver esta visión de aquí en adelante. Está en pantalla. La primera de ellas es la que está allí. En primer lugar, un pastoreo a la congregación, que es importantísimo, es trascendente, es lo primero. Creemos que lo más importante es la gente. Y por eso es en primer lugar, el pastoreo a la congregación. Ahora, nosotros como pastores, recuerda, si éramos un equipo, ese equipo se ha reducido. Creo que pastorear es la mitad de lo que era hace 2 años, hoy. Entonces, llegar a 2.000 personas es imposible. Pero ¿cómo pastoreamos a la congregación? A través de los grupos pequeños. Por eso es importante, hermano, para poder atenderte y cuidarte, es que todos estemos en un grupo pequeño. Es vital para que nosotros podamos cuidar a través de ese grupo tu vida. Ahora, ¿qué más? Queremos justamente no solo decirles hay que ser y hacer, sino hay que capacitarlos como iglesia. Y vamos a empezar con el liderazgo, a capacitarlos en el ámbito personal, en el ser, y capacitarlos también en el ámbito ministerial para que puedan también hacer de otros, ¿qué? Discípulos. Entonces, esa es una tarea a la cual vamos a abocar los pastores este año y el siguiente, porque justamente somos llamados a capacitar a la iglesia para que la iglesia pueda hacer lo que le corresponde. Sin descuidar, por supuesto, algo que es importante hoy para nosotros: el cuidado del liderazgo. El cuidado del liderazgo actual, que vamos a empezar por ellos, y el potencial, el emergente. Tú recordarás ACM 2034, que nos lleva a una visión, ¿a cuántos años? A 15 años. En 15 años, los pastores que estamos aquí, ya no seremos todos. En 15 años ya se habrá jubilado el pastor Gastón. Ya se habrá jubilado el pastor Samuel. Ya se habrá jubilado el pastor Richard. Ya se habrá jubilado el pastor Orlando. Me estaré jubilando yo. ¿Quién queda? La última etapa de Katy como Ministerio de Mujeres y el pastor Eduardo. Eso no hay que verlo en el año 14, eso lo vemos hoy. Una renovación del cuerpo pastoral. Hay que trabajar desde hoy para mañana. Hay que trabajar hoy, pero también hay que trabajar en nosotros, pensando también en la generación que viene, pensando en los niños y jóvenes que son hoy, porque en 15 años esos jóvenes serán los adultos de la congregación. Y hay que pensar en ellos, en la generación y en la iglesia que va a quedar de aquí en 15 años, porque va a ser la iglesia, probablemente tu iglesia también, pero sobre todo la iglesia de tus hijos y será la de tus nietos. Y hay que pensar no solo en el hoy, no solo en las coyunturas, no solo en las dificultades del presente, sino viendo hacia mañana. Y hay que ver ese mañana. 2034 nos lleva a que hay bastante por hacer. No solo nosotros los pastores, sino todos. Porque tenemos todos que trabajar en ello. Y es por eso que cuando hablamos de este énfasis en poder capacitar a la iglesia, hay responsabilidades que nos competen a nosotros los pastores. ¿Qué debemos hacer nosotros en estos años, empezando este año? Cuidado personal. Vamos a empezar por todos los guías de los grupos pequeños y por los responsables, los coordinadores de los ministerios. No por todo lo que tiene un ministerio, sino por los coordinadores principales de un ministerio. Entonces los pastores nos vamos a encargar de cuidar personalmente para trabajar ¿en qué? En su ser. Luego, ¿qué vamos a hacer con ellos? Vamos a comenzar a capacitarles intencionalmente para que ellos sepan cómo hacer. Y por eso tenemos una preparación intencional diseñada para todos ellos.
¿Qué esperamos de este liderazgo al cual nos vamos a abocar? ¿Qué esperamos de ellos? Que ellos entonces repliquen en sus grupos pequeños lo que están recibiendo ¿de quién? De los pastores. ¿Qué esperamos de ellos? Que hagan esa tarea. Ahora, van por todo el año, pero no es todo el año. Recordemos que los grupos pequeños empiezan algunos en febrero, otros en marzo, duran hasta noviembre o la primera semana de diciembre, ¿verdad? Porque luego son las vacaciones de verano, ¿no? Para los grupos pequeños. Pero allí esperamos que ellos puedan entonces ir cuidando de ti, ir cuidando de cada uno, ir cuidando de nuestras vidas, pastoreando ¿a quién? A la congregación. Y para eso necesitamos que aquellos hermanos que van a cuidarte, ellos también primero que capaciten, con la capacitación que vamos a dar a los pastores. Por eso hemos reorganizado, reformulado lo que llamamos en su momento el deleite en la palabra. Por eso ya no se va a llamar más deleite en la palabra, sino volvemos a un nombre antiguo. ¿Te acuerdas tú? Academia Bíblica. Academia Bíblica. Hoy estamos reorganizando la Academia Bíblica y lo novedoso es un nivel 3. Un nivel 3 en el cual vamos a dar 4 nuevos cursos, que son Discipulado y Pastoreo 101, Carácter 101, Teología 101 y Consejería 101. Dios mediante habrá un 201 y luego un 301, hasta lo que el Señor nos guíe. ¿Pero en qué? A fin de capacitar a todo este liderazgo para que luego ellos ¿qué cosa hagan? Hagan discípulos con la congregación replicando todo lo que están aprendiendo. Es decir, no vamos a decirles, bueno, ya saben lo que tienen que hacer, háganlo, sino vamos a capacitarlos primero. Por eso este nivel 3, la siguiente por favor, va a ser un curso dictado por solo pastores. Nivel 1 es todo el año, dan algunos cursos también hermanos. Segundo nivel es también todo el año, dan también algunos cursos los hermanos. Pero nivel 3 solo van a dar los pastores que están hoy en ejercicio y también los pastores jubilados que han sido invitados. Y van a ser dados no todo el año, sino solo en 4 bimestres, pero cada bimestre va a tener solo 6 lecciones, 6 clases. Vamos a apuntar en cada área, obviamente con 6 clases no vamos a acabar todo y por eso habrá un segundo nivel y un segundo año probablemente y no sabemos si un tercer año. Lo que el Señor nos vaya guiando en su momento. Pero esto ya está diseñado, ya están los profesores, ya tienen fecha, los profesores, los pastores separados para todo el año, ya están las materias hechas, ya están los cursos trabajados. Estamos esperando solamente que sea abril para que tú, si eres guía, coordinador, asistas. Y te va a llevar una carta de invitación, porque este tercer nivel va a ser solo por invitación. No es abierto. Es justamente para capacitación a ese liderazgo inicialmente. Por ello, en este marco de organizarnos hacia dónde vamos, vemos los grupos pequeños. Los grupos pequeños es el instrumento por el cual queremos que justamente pastorear a la gente. La palabra no se va a dejar de lado en los grupos pequeños, pero no vamos a seguir haciendo lo que antes hacíamos. Por ejemplo, vamos a estudiar Isaías en los grupos pequeños, ¿verdad? ¿Qué nos diferenciaba de la Academia Bíblica? Nada. ¿Quieres estudiar Isaías? Vayamos a Academia Bíblica. Pero el grupo pequeño no va a ser para hacer un estudio como Academia Bíblica, para eso ya está la Academia. ¿Cuál va a ser el énfasis en el grupo pequeño? El pastoreo. Entonces, ¿qué apuntamos? La siguiente, por favor. ¿Qué apuntamos en el grupo pequeño? Sí, que tengamos palabra, algo básico, una idea central, de forma tal que el guía sea capaz de poder enseñar claramente a ese grupo una verdad bíblica y de forma tal que cada uno de nosotros que integre el grupo pequeño pueda saber, sabiendo esa verdad bíblica, qué cosa haga, cómo la aplico hoy, marzo de 2019, a mi vida. No es que yo sepa algo más, ya lo sé, no, sino que esa verdad, cómo la aplico hoy, ¿no es cierto? Esa es la idea. Pero eso lo hago pues en 45 minutos, antes me demoraba 1 hora y media, 2 horas el grupo y me faltaba tiempo. Qué bueno que te sobre tiempo. ¿Por qué? Porque ahora podremos orar los unos por los otros. Podrás preguntarle cómo está tu vida. Podrás parar el estudio y decir, vamos a orar y tratar este asunto del hermano que está en el grupo. Porque el grupo pequeño va a ser destinado particularmente ¿para qué? Para pastorear a la gente. Eso es lo que está en nuestro corazón. Y tal vez esto demore un tiempo, un proceso, este año, 1 año, 2 años, 3 años, pero lo que demore, queremos que la gente sea cuidada. Y entonces, hay su momento, su lugar para Academia Bíblica, pero no confundamos con lo que va a ser el grupo pequeño de aquí en adelante. Por ello,
Cuando hablamos de la visión, somos discípulos, llamados a ser discípulos. Recordemos siempre, hay dos aspectos, el ser y el hacer. El ser y hacer. Termino. ¿A quién debemos hacer discípulos? A todo aquel que está a nuestro alcance. Tú que estás sentado hoy aquí escuchando, tú tienes amistades, familiares a los cuales nosotros, el que está a tu costado, jamás va a llegar, porque no los conoce y capaz no los conozca nunca, pero solo tú los conoces. Solo tú tienes acceso a esa persona, hombre o mujer. Y entonces, tú, siendo discípulo, cada uno es un discípulo aquí, todos somos discípulos, ¿estás llamado a qué? ¿A qué estás llamado? ¿Y a quién vas a ser discípulo? A ese que tú conoces. A ese que no viene aquí. A ese que necesita conocer primeramente el Evangelio, pero que no se debe quedar solo con ese Evangelio de salvación, ya soy salvo. Y no, ahí empieza la vida de fe. Es lo que sigue, ahí está el trabajo de discipulado. Que lo ayudes a trabajar ¿en qué? En su ser, para que él luego pueda también hacer discípulo de otros. ¿Te das cuenta? Y es allí. Nadie está exento de la gracia del Señor. Y tú que tienes vínculos, amistades, contactos, tú eres el llamado, la llamada a llegar a ellos. Ellos tomarán su propia decisión, ¿verdad? Aceptan o no aceptan. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Encomendada por el Señor, la gran comisión. Id y haced. A eso nos llama el Señor. Por eso, podemos predicar y vamos a seguir predicando, pero no debemos dejar de discipular a la gente, ayudarlos a crecer, para que ellos también un día sean ¿qué? Discipuladores de otros. Termino. Cuando vemos nuestra visión, hay que entender también cómo en el marco del reino de Dios. Nosotros vamos a extender el reino de Dios. ¿Cómo? Viviendo como discípulos. ¿Y luego qué cosa? Haciendo cada día nuevos discípulos. Porque así extendemos, no se queda con nosotros, sino extendemos el reino de Dios. Extendemos el reino de Dios. Si velamos por nuestras vidas delante del Señor y decimos, Señor, obra en mi ser, somos discípulos, mi ser, pero no me quedo mirándome a mí solamente, sino entonces tengo que ver a los demás, al otro, aquel que es creyente nuevo o aquel que no es creyente, para empezar, que él también sea ganado para el reino y que él entonces también sea un nuevo discípulo y que mañana él también haga a otro discípulo. Por eso termino con nuestra visión. ¿Tú te acuerdas cuál es nuestra visión? ¿Te acuerdas cuál es nuestra visión? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, todos juntos bonito, ¿ya? Somos... Qué bonito. Otra vez, somos... Ser y... ¿Claro, hermanos? Ok. Quiere el Señor que nos ayude a poder nosotros decir al Señor en humildad, ayúdame a realmente ser un discípulo y ayuda realmente para yo poder también hacer nuevos discípulos. Faltan 4 prédicas sobre la visión. Las 2 prédicas siguientes van a tratar sobre el ser discípulos y las 2 últimas prédicas sobre el hacer discípulos. El Señor les bendiga, hermanos, y nos guíe al cumplimiento de los planes de nuestro buen Dios. Bendiciones. Vamos a orar, pastor.